Historia de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Memoria obligatoria. Domingo de Guzmán, natural de Caleruega, era un clérigo que integraba el capítulo de la Catedral de Osma, quien en búsqueda de un crecimiento espiritual se va a vivir a la diócesis de Toulouse, donde fundó un monasterio femenino. Finalmente, hacia 1215, organizó la primera comunidad formal de hermanos predicadores, como fue llamada la orden naciente. Se componía de 16 integrantes y vivían en conventos o casas urbanas, bajo una espiritualidad monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue: contemplar y dar a otros el fruto de lo contemplado. Con su orden de predicadores perfectamente estructurada, Santo Domingo de Guzmán murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó. Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense. Con los compañeros que se le adhirieron en esta empresa, fundó la Orden de Predicadores. Murió en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Santo Domingo de Guzmán es un santo entre el siglo XII y XIII. Nace en España, en un pequeño pueblo llamado Caleruega, y vive pues eso, entre estos dos siglos, y por lo tanto es un hijo de su tiempo. Se encarna muy bien en aquella historia, recuerda perfectamente el pasado, vive el presente y de esa manera puede imaginar mejor el futuro. Un futuro que tenía o va a tener también unas características especiales dentro de la Iglesia y del mundo, y a las cuales la Orden de Predicadores, que es la fundada por Santo Domingo, va a intentar responder de la manera mejor. Y es un santo, bueno, que vive parte de su vida en España. Después, a partir de finales del siglo XII, hace un viaje histórico muy importante a Dinamarca, y en ese viaje es cuando él conoce la realidad que se está viviendo en el sur de Francia, una realidad que estaba marcada por la herejía cátara o de los valdenses, y entonces cuando Santo Domingo descubre realmente su vocación en la Iglesia, es decir, la vocación de predicador de la verdad, de apóstol de ese nuevo mundo que empezaba a nacer ya en ese prerrenacimiento que comenzaría en el siglo XIII. Entonces él tiene una experiencia de predicación muy fuerte en el sur de Francia. Ahí empieza a reunir un grupo de mujeres y un grupo de hombres, que luego esa experiencia la presenta al Papa Inocencio III, y luego al Papa Honorio III, que va a ser el que en 1216 confirme la Orden de Predicadores o nueva familia religiosa fundada por Santo Domingo, dentro del carisma nuevo de los mendicantes. Santo Domingo a partir de ahí se dedica más intensamente a la predicación, funda la orden. Hay ya 2 capítulos generales antes de su muerte, empiezan a fundarse las provincias, y también hay pues una expansión de los frailes en esa época por toda la Europa conocida, la más importante de esa época: Italia, Francia, España, Inglaterra, Polonia, y ahí van los dominicos, y están los dominicos todavía viviendo Santo Domingo de Guzmán. Funda también las dominicas de clausura o contemplativas, y él mismo es protagonista de la fundación del convento de las dominicas en 1218, las dominicas de Madrid, que sería pues el primer convento realmente formado de la orden en España. Luego muere el 6 de agosto, tal día como hoy,
de 1221 en Bolonia y será canonizado en 1234. Bueno, es una importancia indirecta, quiero decir que es una importancia histórica y que es a través de los dominicos y dominicas. Ciertamente Santo Domingo murió mucho antes del llamado descubrimiento de América, por lo tanto no tenemos ahora mismo ciertamente no hay una influencia personal de él en el sentido de que él ya no existe, pero la influencia y la importancia es sobre todo a través de sus hijos y de sus hijas, los dominicos y dominicas, que llegaron a América, al Nuevo Mundo, en 1510, aquí a Colombia en 1528, 1530, y después las monjas de clausura más tarde, y luego las hermanas de vida activa a partir del siglo XIX. Entonces la importancia de Santo Domingo para Colombia y para América Latina hay que centrarla, ciertamente, justificarla y verla a través de sus discípulos, de sus hijos y de sus hijas. La defensa de los indígenas, la fundación de universidades, de colegios, de misiones, de doctrinas, de centros de estudio y, por supuesto, pues predicando el Evangelio de Jesucristo, que fue lo que caracterizó de una forma más clara a Santo Domingo de Guzmán y su vida, predicar a Jesucristo dentro de la Iglesia y a favor, por supuesto, de todas las gentes. Bueno, Santo Domingo de Guzmán no es un santo muy popular, quiero decir, no es un santo muy conocido, por ejemplo, como San Antonio, San Martín de Porres, ¿no? Entonces da la impresión de que él quiso dejar la gloria a sus hijos y a sus hijas. Pensemos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la Iglesia todavía hoy. Pensemos en Santa Catarina de Siena, que es la primera mujer doctora de la Iglesia, en San Martín de Porres, en Santa Rosa de Lima, que es el primer fruto de santidad hispano-criolla, y entonces es a través de San Vicente Ferrer y otros tantos, es a través de ellos como es más conocido Santo Domingo de Guzmán. También a partir del Rosario, hay una canción, al menos en España, un estribillo que dice: viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El Rosario es la gran aportación espiritual de la orden de predicadores a la piedad y a la espiritualidad de la Iglesia. Es una de las oraciones más típicas y más populares que todavía tenemos. Bueno, la vocación tiene que ser la misma, teniendo en cuenta el aquí y el ahora, donde esa vocación tiene que encarnarse. Los fundamentos del fraile dominico son la vida de comunidad, la oración y la vida litúrgica, privada y comunitaria, el estudio y la predicación. Todos estos elementos lo que quieren intensificar es la predicación del reino y de Jesucristo, porque es lo fundamental de la orden. Es decir, la misión de la orden de predicadores en la Iglesia es precisamente predicar a Jesucristo. Por lo tanto, la vocación debemos tener en cuenta que tiene que ser la misma. Si el carisma sigue siendo válido, el carisma dominicano en este caso, pues ciertamente ese carisma tiene que apoyarse en las raíces, en los fundamentos, en el espíritu que le dio el fundador. Y ese espíritu tiene que seguir en pie hoy, como lo fue en el siglo XVIII o en el siglo XIII. Una vida, pues eso, fundamentada en la vida de comunidad, viviendo todas sus glorias y todas sus tragedias, y fundamentando eso, que todo tiene que estar en orden o con el fin de la predicación, predicar a Jesucristo. De hecho, se llama orden de predicadores precisamente por eso, porque su misión especial es seguir predicando a Jesucristo y su Evangelio, el reino de Dios. De cualquier santo, a mí me parece que lo primero que tenemos que aprender e intentar imitar es su santidad de vida. Una santidad de vida que está caracterizada por el amor a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia y a los demás. En Santo Domingo de Guzmán podemos destacar su compasión y su misericordia por todas las gentes y también de una forma especial por los pecadores, ¿no? Porque él tenía muy en cuenta que todos los hombres y mujeres hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y se preguntaba y se lamentaba muchas veces: Señor, ¿qué va a ser de los pecadores? Entonces, primeramente eso, comprender, saber
santidad de vida, conocerla e imitarla. A mí me parece que es lo fundamental dentro de la Iglesia, porque él fue llamado vir evangelicus in medio ecclesia, y tiene que ser dentro de la Iglesia donde nosotros sigamos realizando nuestra misión de predicadores. Bien, también en España tenemos emisoras católicas y televisiones católicas que llevan la palabra de Dios, el mensaje evangélico a las personas mayores, a las que no se pueden mover de casa, a los enfermos. Y yo quiero dar un saludo muy grato a Cristovisión y decirles que sigan con esta gran labor evangelizadora, que es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, la Iglesia, a través de los medios más sofisticados de comunicación y de comunicación de masas, ¿no? Entonces, felicidades por esta gran labor evangelizadora que hacen y ánimo, adelante. De Guzmán murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y edad monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue: contemplar y dar a otros el fruto de lo contemplado. Con su orden de predicadores perfectamente estructurada, Santo Domingo, natural de Caleruega, era un clérigo que integraba el capítulo de la Catedral de Osma, quien en búsqueda de un crecimiento espiritual se va a vivir a la diócesis de Toulouse, donde fundó un monasterio femenino. Finalmente, hacia 1215, organizó la primera comunidad formal de hermanos predicadores, como fue llamada la orden naciente. Se componía de 16 integrantes y vivían en conventos o casas urbanas, bajo una espiritualidad. Hoy día de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Memoria obligatoria. Domingo de Guzmán